Tenía un texto preparado, pero como ya vamos con mucho retraso, pues lo trataré de resumir y explicar un poco de lo que queremos hacer en esta línea de trabajo que tenemos en corto plazo. Esa es una inquietud que tenemos todos, yo creo que en todas las asambleas, sobre la gestión que se está realizando de las cosas, que no nos parece acertada desde luego. Hoy tenemos es un día en el que ha habido, por ejemplo, pues un montón de noticias que ha habido sobre el saqueo al que estamos sujetos. Entonces, bueno, parte de la Asamblea de Economía, concretamente, que estaba intentando desarrollar una banca pública, formas de gestión de la banca. Y bueno, pues claro, esta tarea pues tiene muchos puntos que tienen que ver con política, con las formas en las que esto se puede realizar. Entonces nos pidieron que desarrollásemos por nuestra cuenta, y lo que pensamos es que realmente lo que precisa hacerse es unas pautas comunes que sean exportables a todos los ámbitos, a todos los demás especificidades, a todos los demás áreas de gestión. Pues digamos, para sanidad, para educación, hacer unas pautas que sean comunes, que debieran de cumplir estos organismos de control o de gestión para que fueran realmente participativas y no nos pasase lo mismo que nos ha venido pasando con el orden que nos hemos dado en lo que se llama la democracia, la transición española. Entonces, claro, estas premisas, pues claro, son muy difíciles para nosotros, porque claro, son unas premisas globales que nosotros nos sentimos en realidad pues un poco casi deslegitimados para tomarlas. Necesitamos la ayuda de todos. Es muy difícil establecer esto por nuestra cuenta. Nos hemos encontrado con este problema cuando intentamos desarrollarlo, que nos parece, pues claro, entonces por eso sobre todo se convoca una asamblea transversal, y se convocarán más pues para que seáis todos los que aportéis ideas sobre esto, hacer una especie de tormenta de ideas y darnos más o menos pie a que nosotros podamos ir desarrollándolas. Estas pautas que logremos hacer, una vez que estén hechas, serán, como digo, exportables a todas las áreas de control que podamos hacer, y entonces ahí recibirán las especificidades concretas de cada área. No será lo mismo los organismos de control para la sanidad que para la educación, que para cualquier área en la que se implemente. Y una vez que se implementen ahí, a la vez surgirán cosas que retroalimenten a su vez las pautas globales. Entonces, sobre todo nos reunimos por eso, y por eso voy a cortar ya, porque lo que pretendemos sobre todo es que aportéis ideas todos y anotarlas bien. Samu aquí las va a tomar todas en el acta, para que nos den pie a nosotros, incluso si pudieran llegar a ser consensos o cosas que nos marquen a nosotros, a su vez, igual que nosotros queremos marcar unas pautas globales, pues que seáis vosotros los que nos marquéis esas pautas para el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, para que esto no sea así en frío, pues ahora lo que vamos a hacer es tener un par de intervenciones para hablar de países en los que ya se están desarrollando esas herramientas de control. En países sudamericanos sobre todo, porque como sabemos, pues las democracias occidentales o europeas, americanas, pues no tienen muy en cuenta esto. El máximo control que se puede hacer pues es el control parlamentario que se puede hacer. Las más avanzadas pueden tener herramientas de control parlamentario, pero esto no es ni mucho menos lo que se pretende. La autogestión en Europa pues está perseguidísima, en España no digamos. En España pues ya lo vemos como las empresas se hunden y el culpable siempre es el trabajador, se hacen ERES, pero nunca se gestiona la gestión de los gestores, que son los que han llevado la empresa ahí. Que la empresa pasase a los trabajadores, eso es algo que está, vamos, prohibidísimo, eso no se puede y punto en este país. No hay forma, cuando está claro que sería la mejor opción cuando vemos que la gestión ha sido mala. Entonces, claro, tenemos que fijarnos más en estos países que están llevando a cabo iniciativas muy interesantes de participación. Ecuador, Venezuela también, países que lo tienen muy avanzado y están haciendo cosas muy bonitas y que son exportables, y que yo creo que es el camino de establecer eso. Por un lado, herramientas de control de la gestión parlamentaria, pero por otro también de gestión de todo lo que podamos gestionar por nuestra cuenta, prescindiendo de gestores que a la larga, pues bueno, ya vemos cómo están haciendo las cosas. Entonces, la premisa, yo creo que queremos cumplir, también es esa consulta que queremos haceros, y que entre todos aportemos y veamos si nos parece bien o mal. La premisa es más o menos que gestionemos todo aquello que podamos gestionar. Hay muchos casos en los que la gestión de un gestor y el simple control
pues casi no es necesaria. Por ejemplo, empresas de transporte, se pueden poner varios ejemplos en los que realmente podrían ser muy fácilmente empresas completamente autogestionadas, sin jefes y sin patronos. Otras es más difícil. No queremos ser realistas en esto. Es otra de las premisas que tenemos. Cuando se puede controlar, cuando solo se puede controlar y se necesita tener gestores, porque hay operaciones de corto plazo que hay que realizar con rapidez. Y claro, no es lo mismo hacerlo asambleariamente, que tarda más y tal. Pues bueno, no hay ningún problema en que lo pueda gestionar alguien si está controlado por la gente, por la asamblea que se forme de control. Pero cuando no se pueda, pero cuando se pueda deberíamos de tender a gestionarlo, porque la gestión externa, controlada, siempre es problemática. Hay muchos ejemplos de ello. Entonces, bueno, vamos a empezar con Ricardo, que os va a explicar un poco sobre unos documentos que hemos hecho de las cosas que se están haciendo en América Latina, en Sudamérica, para que todos nos pongamos un poco, para que no sea así en frío y tengamos ideas para aportar, que podamos opinar. Se hace en aquel país, esto es una información de segunda mano, no hemos ido al Ecuador a comprobar cómo funciona esto, cosa que sería bastante interesante. Ni siquiera hemos conseguido que alguien un poco independiente que conozca aquello directamente pues nos dé su opinión del asunto, porque tampoco lleva un poco tiempo funcionando, entonces tampoco hay encuestas de opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, os cuento un poco lo que existe, ¿no? Porque nos parece de lo más interesante que hay. En Ecuador se han implementado estos organismos que son comités de ciudadanos. Se llaman, las más interesantes, veedurías ciudadanas. Es un palabra un poco raro, pero bueno, el veedor, según el diccionario, pues es un visitador, un inspector, un observador, ¿no?, de los hechos. Os cuento un poco las características principales que tienen. Son mecanismos para el control social de lo público, entendiendo lo público en un sentido bastante amplio, que puede llegar hasta lo que esté gestionado de forma privada. Es decir, su reglamento dice exactamente para el control de la gestión pública en todos los niveles del gobierno y del Estado, y en la gestión de las personas naturales o jurídicas privadas que manejen fondos públicos, presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo público, aunque esté gestionado de forma privada. Estas veedurías se pueden conformar bien por iniciativa privada, es decir, de forma colectiva. Hay un colectivo de ciudadanos que tiene interés en investigar determinados hechos porque piensa que puede haber un caso de corrupción, o porque se van a hacer unas elecciones para elegir un decano de una universidad o para cualquier tipo de cosa, y entonces se dirigen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es, digamos, el órgano superior que controla la participación ciudadana y que se estableció en la Constitución de Ecuador de 2008. Evo Morales llega al poder en el 2005, entonces existía ya una ley de transparencia que todavía sigue en vigor, pero sobre todo fue a partir de la Constitución que se desarrolló en 2008 cuando se establecen estos mecanismos. Y entonces se crea este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el órgano superior de un cuarto poder del Estado. Es decir, es un órgano completamente independiente del resto de los organismos del Estado. Luego os contaré un poquito más cómo funciona, porque es interesante saber de quién depende todo esto. Claro, si estos órganos de control dependen de lo que hay ya, como existe aquí, pues siguen estando controlados o bien por el gobierno o por las Cortes, con lo cual seguimos con la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Entonces, como decía, estos pueden estar conformados o bien en iniciativa popular de un colectivo, o bien por las organizaciones sociales, es decir, una organización social o varias toma la iniciativa para crear una veeduría, o bien el propio Consejo de Participación Ciudadana pues puede tener esa iniciativa de crear una veeduría para investigar unos hechos. El procedimiento para conformarlas, pues en el caso de que sea por iniciativa de los ciudadanos o de organizaciones ciudadanas,
pues primero hay un comité promotor que es el que presenta la iniciativa y que tiene que presentar un presupuesto, vamos, el objeto de dejar claramente cuál es el objeto de la veeduría, el presupuesto aproximado que puede ser, el tiempo que se puede tardar, en fin, tiene que presentar una especie de pequeño proyecto de cómo quiere hacer aquello. Y a partir de ahí se inscribe el proyecto, el Consejo de Participación lo difunde, lo registra y entonces se hace una captación, es decir, el mismo comité que ha presentado el proyecto no tiene que ser porque el que hace la auditoría, sino que al difundirlo lo que se hace es pedir voluntarios para esa auditoría. Entonces se hace una especie de concurso en el que se capacita a las personas que hay y si hay muchas personas interesadas en participar en esa auditoría, pues se hace una especie de sorteo, ¿no? Para ver quién participa en ella, porque digamos que las plazas de la auditoría pues están limitadas. En el caso de que la iniciativa sea del Consejo de Participación Ciudadana, es un procedimiento pues bastante parecido el que se sigue. También existen una serie de incompatibilidades para ser veedor, para formar parte de esos comités, como puede ser pues trabajar en la entidad que es objeto de la investigación, claro, o tener contratos vigentes con esa entidad, o tener algún conflicto de intereses directo o indirecto con el objeto que se vaya a investigar, o estar vinculado por matrimonio o por cualquier parentesco con personas pues si es una empresa o un organismo público o un funcionario o lo que se trate. Y se piden otra serie de incompatibilidades bastante prolijas sobre el cumplimiento de obligaciones sociales, ¿vale? Se puede estar o siendo objeto de un procedimiento judicial o este tipo de cosas. A poneros algunos ejemplos de veedurías que ya se han desarrollado. Bueno, hay una página del Consejo, si ponéis en el Google así Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay una página que tiene muchísima información sobre esto. Ahí aparecen algunas de las veedurías que me gustaría contaros un poco de las que se han hecho ya, ¿no? Como por ejemplo la vigilancia de los procesos de designación de autoridades, analizar y observar el servicio de taxis para personas discapacitadas de algunas ciudades. Una que me encanta, que es conocer el diseño, construcción y uso, conocer si el diseño, construcción y uso de los parques de Guayaquil responde a las expectativas de los niños. Interesante, porque me metí un poco para ver cómo se había hecho y bueno, aunque está constituida una veeduría con el procedimiento que os he dicho, realmente el trabajo lo han hecho los alumnos de las escuelas de Guayaquil. Es decir, ellos han ido a los parques, les han dado unas cámaras fotográficas, ellos han detectado qué es lo que les gusta y lo que no les gusta de los parques, le han hecho fotografías, con ello han hecho collages y digamos que eso ha formado parte del expediente de la veeduría, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues hay sobre análisis de cumplimiento de contratos de concesiones de obras, sobre entrega y funcionamiento de mobiliario, equipos médicos para hospitales, o también una veeduría internacional para la vigilancia del proceso de la reforma de la justicia ecuatoriana. O sea, hay desde cosas sencillitas pues a cosas bastante complejas. ¿Vale? Todo esto, como digo, pues está controlado por el aunque las veedurías son independientes no solamente de otros poderes y de todos los organismos del Estado, sino del propio Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, es el Consejo, como digo, el que tiene que autorizarlas y además el que les da la financiación para funcionar. Ahí está estipulada una dieta diaria para los veedores que forman parte de estos comités. Bueno, como os digo, el Consejo emana de la Constitución de 2008 de Ecuador. En ella se dice que se formará por 7 consejeros elegidos entre los propuestos por la ciudadanía. Es decir, es la propia ciudadanía también la que propone la conformación del Consejo y eso pues le da bastante independencia al resto de poderes que muchas veces pues son propuestos o por la Asamblea Nacional o por el propio Consejo de Ministros. Y el proceso para la elección de los consejeros lo promueve el Consejo Electoral.
El Consejo Electoral, a su vez, luego es el proceso es promovido por el mismo Consejo de Participación Ciudadana, es decir, que digamos que se cierra el círculo y la idea de que a mí me da la impresión de que es bastante independiente, ¿no? Las atribuciones del Consejo pues es encargarse de administrar todo este poder popular, ¿no? De promover la participación ciudadana, establecer mecanismos de rendición de cuentas, instar a la intervención al resto de los poderes, investigar las denuncias de corrupción, impulsar acciones legales al respecto, actuar como parte en esos procesos de corrupción, proteger a los denunciantes, organizar y vigilar la selección de autoridades estatales, como es, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado, las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que es el defensor del pueblo allí, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, es decir, que hay muchos cargos públicos de los que controlan las cuentas públicas y los intereses del Estado que están designados a través de este Consejo también. Tiene su ley orgánica, el Consejo, esto es lo que se señalaba en la Constitución de ella, lo que se ha contado hasta ahora, ¿no? Y el reglamento, no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, creo que es interesante conocer también cómo funciona el Consejo. Dice que es un organismo de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, que forma parte de la función de la transparencia y el control social. Es decir, lo que señala que es un poder independiente del judicial, tanto del judicial como del legislativo o del ejecutivo. Sus atribuciones, pues es eso, entre ellas apoyar las iniciativas de estas auditorías y crear y promoverlas y velar por las auditorías ciudadanas. Estoy aquí, soy de Economía, en particular estoy en la plataforma por la nacionalización de la banca pública, y siempre hemos dicho que en el banco público tiene que haber participación ciudadana en el sentido de control y gestión, pero no lo hemos desarrollado. Y entonces pues llegamos, como ha comentado Lorenzo, pues a un acuerdo entre política y economía, pues vamos a ver cómo se puede hacer, y entonces hemos llegado a las experiencias que hay ahora, que son en América Latina. Yo voy a hablar un poco de Venezuela, y claro, lo que nos preocupa es lo público, y lo público es que la gestión pública sea eficiente y además que no tenga corrupción. O sea, esos son nuestros retos. Y bueno, pues resulta que en Venezuela tienen participación ciudadana. Tiene una participación ciudadana, como ha comentado, ya se me ha olvidado ya. Bueno, pues en dos aspectos también, no solamente en el control, sino en la gestión. Y lo que vamos a ver, qué efectos prácticos ha tenido eso en la economía o en el bienestar de los venezolanos. Tengo aquí, para que me va a ayudar y os va a ayudar a vosotros también, me hubiera gustado traeros fotocopias y luego por fin no lo he hecho, pues un documento documentado con 30 aquí datos y de dónde provienen esos datos que nos repartieron antes de las elecciones de Venezuela. Quiero decir que, aunque efectivamente son los mismos venezolanos los que nos lo han repartido, sin embargo, cada cita o cada cifra que viene nos mandan a un numerito donde explican la fuente, que si es la CEPAL, que si es el Fondo Monetario, que si es el Banco Mundial, que si es la Organización Mundial de la Salud. O sea, todo lo que dice está referenciado. Yo creo que eso es una buena idea para nosotros, cuando hagamos un documento, pues también que pongamos las fuentes para darle un poco de seriedad, ¿vale? Bueno, pues entonces, una de las cosas que viene aquí en este documento, lo digo porque simplifica mucho, es, por ejemplo, que la democracia en Venezuela está muy fortalecida. Está muy fortalecida, y voy a leer los datos que nos hablan de por qué está fortalecida. Y entonces, por eso, a partir de que veamos que está fortalecida y luego veamos los resultados que ha tenido, pues nos podemos decir, merece la pena tener democracia, porque con democracia llegamos a estos resultados. O sea, esto yo creo que es muy pedagógico. Entonces, desde 1998 se han llevado a cabo 16 elecciones en Venezuela, incluyendo la reforma constitucional, y un referéndum revocatorio,
único de este tipo que hay en el mundo. Referendo revocatorio. Ya sabéis lo que significa, que los ciudadanos votan y echan al mandatario o echan a la autoridad que sea. Bueno, no solo se han realizado más elecciones durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, sino que también más personas han votado. La elección presidencial en 2006 tuvo una participación del 74% de los habitantes, mientras que en 1998 solo participó el 54%. Además, según un estudio en 2011 de la prestigiosa encuestadora chilena Latinobarómetro, Venezuela sigue ocupando por 4 años consecutivos el primer puesto regional en apoyo a la democracia. Bueno, luego también habla de que en este punto de que otro organismo que mide el grado de democracia tiene un respeto, preguntando a los ciudadanos, tiene una calificación de un 7,1, detrás de Uruguay, es un buen país también donde funciona la democracia, que tiene un 7,5, prácticamente igual, y Costa Rica con un 7,3. Bueno, pues esto nos lleva a decir, bueno, hay buena democracia en Venezuela, parece ser que los datos, pues, nos dicen que hay buena democracia. ¿Qué consecuencias se han visto en Venezuela? Pues se ha visto que la desigualdad disminuye casi en un 20%, todo está contrastado por la CEPAL, son datos de la CEPAL, que se ha incrementado el acceso a la salud y que han bajado los índices de mortalidad infantil del 26 al 17%, que mucha gente, no sé cuántos miles de personas se han salvado, 300.000 vidas han sido salvadas gracias a los servicios ofrecidos por la cantidad de centros nuevos que han puesto médicos. La subnutrición se reduce a la mitad, también hay datos de la FAO. Se elimina el analfabetismo, segundo país después de Cuba en alcanzar esta cifra. Bueno, hay otra cosa muy curiosa también, aparte de reducirse el desempleo a la mitad, pues que aumenta la democratización de los medios, cuando es la gran crítica que tiene el Estado de Venezuela, de que los medios resulta que han aumentado los medios privados, las concesiones para transmitir tanto en televisión como en radio, y también han aumentado las radios y las televisiones comunales, que son independientes. Bueno, pues entonces efectivamente uno llega a la conclusión, que es lo que queremos de alguna manera poner en evidencia, que con la participación ciudadana y con la democracia lo público puede ir bien. Y bueno, pues entonces es un poquito el tema que he querido un poco resaltar. Vamos a ver entonces, como curiosidad, también traigo otro documento. A mí me gusta siempre documentar las cosas, y vemos que en España, precisamente, lo digo como curiosidad, en España resulta que un organismo internacional dice que tiene débil control legislativo y fiscal en los presupuestos del Estado, y la participación pública en este aspecto inexistente. O sea que justo lo contrario, en España nada. ¿Qué caminos ha seguido Venezuela para llegar a este aumento de participación ciudadana, de verdadera democracia? Porque la democracia yo lo aprendí de un articulito de Victoria Camp, me lo aprendí. Me dijo que la democracia era participación, autogestión y cooperación, y era un articulito que yo se lo entregaba a mis alumnos para ver si se animaban. Pero bueno, entonces, ¿qué caminos ha seguido Venezuela
para aumentar esa participación ciudadana. Porque, hay que decirlo también, no ha sido todo maravilloso, ¿eh? Es decir, cómo mueves a la cantidad de gente a que participe, y sobre todo que la corrupción estaba extendidísima y sigue habiendo corrupción, ¿eh? La corrupción, a pesar de todo, sigue habiendo corrupción. Bueno, pues, ¿qué se ha utilizado? ¿Qué métodos han seguido? Pues ha seguido, desde luego, la Constitución, las leyes que lo desarrollan, especialmente cómo desarrolla que debe haber en el sistema económico planificación en la economía y de forma participativa, democrática y abierta. No sé cómo lo dice, no quiero leerlo porque de memoria no me lo sé, ¿eh? Es muy importante lo de la planificación. Está el principio de subsidiariedad también, que dice, mientras pueda hacerlo el ciudadano, que no lo haga la administración, que no lo hagan los poderes del Estado. ¿Qué más cosas hay? Bueno, también hay que reconocer la tradición que tenía Venezuela en lo que se llamaban las misiones, ¿eh? También se ha aprovechado eso, que es una tradición que viene teniendo Venezuela en las misiones. Y la educación, las reuniones, por ejemplo, el sistema educativo, pues hay una carrera de participación ciudadana y hay muchos talleres, la gente participa. Bueno, entonces, simplemente también decir otros datos. Bueno, otra cosa también interesante, que existen los 5 poderes, es decir, hay 2 poderes más, que es el poder ciudadano y el poder electoral. Bueno, y entonces simplemente algunos datos también de la economía, porque la economía, claro, tiene que ser también eficiente y dirigida al bienestar de la sociedad. Pues algunos datos también de la economía. El Estado se encarga de la política comercial, es decir, controla las multinacionales. El Estado se encarga de los servicios de interés público de carácter estratégico, la promoción de las manufacturas, de los recursos no renovables, del agua, de que evita los latifundios, de proteger a la mediana y pequeña empresa y a las cooperativas. Bueno, esto es un poquito. Y en política fiscal también hay otra cosa interesante, lo digo porque conviene que veamos qué instrumentos están utilizando para llegar a esta situación. En política fiscal está el presupuesto plurianual. ¿Por qué? Porque en esa planificación estratégica que tienen ellos no planifican para un año, planifican para 5, para 6, y entonces en esos 5 años tienen que tener una previsión de presupuesto plurianual y lo van cambiando según luego se van necesitando. Y luego también sabéis que está muy involucrada Venezuela en el orden nuevo monetario de Latinoamérica. Pues ha sido un promotor de lo que se llama el sistema Sucre, el Banco del Sur, y ha promovido y tiene una moneda común latinoamericana que se llama el Sucre. Bueno, entonces simplemente, si queréis, para no ya lo que ha dicho, siempre me olvida tu nombre. Ricardo. Bueno, pues tiene 2 cosas, sobre todo concretas, de participación ciudadana principales. Uno es el Consejo Comunal, los consejos comunales, que se organizan. A mí me recuerda muchísimo, yo creo que hemos tenido mucha influencia de quien haya sido a nuestro 15M, es decir, hay una asamblea. Esta asamblea, bueno, el proceso de constituyente, primero hay unos promotores, luego convocan a la gente, esta gente convoca a unos que van a hacer elecciones, estas elecciones se llama a todo el mundo, y si tienes el 20%, y luego, en fin, haces un proceso, yo creo que bueno, correcto, de asamblea constituyente. Y cuando vota el 20% de la gente, como mínimo, pues eligen a unos cuantos, que son los consejeros, que luego esos consejeros se van a dedicar a 3 cosas. Una parte van a ser a los temas generales, porque
en los consejos comunales prácticamente tienen todo lo que sea relativo a la zona, relativo a las necesidades de la gente, se encargan ellos. O sea, tiene una delegación impresionante. No sé cómo, o sea, prácticamente los demás, el municipio y las instancias superiores están solamente apoyando, colaborando, planificando desde arriba, pero prácticamente los que llevan las acciones sociales son los consejos comunales. Y bueno, pues más que deciros pues esto, pues que estos son los consejos comunales que hacen pues prácticamente todas las necesidades las cubren ellos. Y luego lo que se llama aquí, difícil de recordar porque parece que es contraloría, de control, no contra, sino controlaría. La controlaría es lo que controla, efectivamente, y hay controles, dentro del Consejo Comunal también hay controles para el trabajo del Consejo Comunal, luego también hay controles para el Estado, porque Venezuela tiene, en vez de comunidades autónomas, estados, porque es federal, tiene la nación, luego los estados, en vez de comunidades autónomas, y luego los pueblos o los municipios. Si tenéis alguna pregunta, pues preguntáis. Sabemos que hay opciones, que la democracia española no ha tocado techo, como nos dicen muchas veces, no es ideal, no es todo lo que podemos aspirar. Hay alternativas y son muy interesantes. Y lo que el reproche, así por poner el contrapunto que yo puedo opinar sobre estas personas que dan tantas herramientas y tan buenas de mejora de la democracia, pues es que cuando las dan no se vayan, porque claro, se presentan a las elecciones, capitalizan de esa forma el valor del cambio y entonces es prácticamente imposible que no salgan y que por lo menos durante unos años estén ahí. Yo creo que es la crítica que recibe sobre todo Chávez, que bueno, está bastante personalizada su gestión. Si este hombre, después de todas esas herramientas, hubiera ido a las asambleas como uno más, pues seguramente que iría aún mejor todo y se hubiera evitado esta personalización que puede ser, pero de todas formas, por supuesto, es maravilloso. Entonces, por favor, ahora con esto, por favor, vamos a ver si podemos aportar ideas, opinar sobre esto, cuestiones que nos hayan llamado la atención, sobre todo cosas que puedan servir para hacer este trabajo en común. Va a tomar palabra Óscar. Yo vengo del grupo de sanidad, entonces me invitó Samu a participar un día que nos vimos aquí en una reunión de un taller que dio Niki. Y bien, me pareció que era interesante, lo propuse al grupo. Lo que pasa es que dos personas que habría sido más interesante que vinieran por lo que podían aportar, porque una ha tenido experiencia en gestión en un centro de salud y la otra ha sido profesora y especialista en salud pública, no han podido venir finalmente. Entonces, lo que puedo dar es unas simples pinceladas sobre lo que considero que debería ser importante en la gestión de lo público en cuanto a la sanidad pública se refiere. Y bien, lo primero es hacer una introducción, pues bueno, habéis hablado de cambios legislativos que ha habido en otros países, en Latinoamérica, para facilitar esa participación comunitaria. Y hay que señalar que en el ámbito de la sanidad, en nuestro país existe una ley, la Ley General de Sanidad del año 86, que contempla una serie de estructuras que permiten, en principio, la participación directa de la comunidad en la gestión o en la consulta y en la participación más o menos directa en lo que se refiere a la sanidad pública. La sanidad, según esta ley general, está estructurada en una serie de áreas. Las áreas tienen como referencia un hospital y a su vez se dividen en las zonas básicas de salud, que tienen como referencia un centro de salud. Entonces, esos centros de salud tienen como referencia a un hospital, un grupo de centros de salud que tienen a un hospital centralizando lo que puede ser la atención dentro de lo que puede ser un territorio, ¿no? Entonces, el territorio pequeño sería la zona básica de salud, con un centro de salud en el centro, y el territorio grande sería el área que tendría un hospital principal, un hospital de referencia. Entonces, bien, la Ley General de Sanidad contempla que en cada una de las zonas básicas de salud se establezca lo que llaman consejos de salud. Es una terminología similar a la que se utiliza en la legislación de estos países, por lo que veo. El Consejo de Salud es un órgano que tiene capacidad teóricamente, legalmente, que tiene capacidad para intervención directa sobre cómo se está gestionando la sanidad en un área concreta y
cuenta con la participación, si no ya directa de los ciudadanos, por lo menos sí de organizaciones sociales. Y organizaciones sociales incluimos ahí a lo que pueden ser sindicatos, pueden ser organizaciones profesionales o pueden ser asociaciones de vecinos. Es decir, la participación ciudadana más directa se establecería más bien a través de asociaciones de vecinos. Y otra posibilidad que contempla es también asociaciones de pacientes, de afectados directamente por problemas de salud. Bien, el problema es que aunque esta legislación tiene sus limitaciones, porque hemos visto que no es una participación directa, hemos visto que tiene ciertas limitaciones competenciales a la hora de controlar la gestión que se está realizando en una zona básica de salud o en un área de salud, no solamente es incompleta, sino que además no se ha desarrollado lo suficiente, porque si tenemos en cuenta lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que las áreas de salud y prácticamente las zonas básicas de salud han sido desmanteladas por la ley conocida como Ley de Área Única Sanitaria, si además tenemos en cuenta que históricamente, aunque esta ley data del año 86, no se han desarrollado y prácticamente no se han constituido consejos de salud en casi ninguna provincia, en casi ninguna comunidad autónoma, hay algunas excepciones. Lo que he encontrado rápidamente en una búsqueda en internet es que lo más reciente, 2004-2005, se volvieron a constituir algunos consejos de salud en Canarias y Andalucía. No solamente tenemos estas limitaciones, sino que además se incumple, y para ir más allá, lo que tenemos ahora es un proceso de privatización y de desmantelamiento de la sanidad pública que más o menos es conocido por todos, que está de plena actualidad, aunque no venga precisamente de ahora. Incluso la Ley General de Sanidad ya contemplaba algunas formas de gestión privada de la sanidad pública, vía conciertos, que luego fue desarrollado más por un Real Decreto, el 1096, y por la Ley 1597, de la que quizás hayamos oído hablar más. Pues el proceso de privatización, al fin de cuentas, lo que pone es la gestión. Si ya era bastante opaca y ya era bastante difícil de controlar porque estaba en manos de unos gestores caracterizados por un tipo de gestión, por así decirlo, gerencialista, una especie de despotismo ilustrado en el cual el gerente decide lo que es bueno para los ciudadanos y esto es lo que hay. Y además no se habla de ciudadanos, la terminología hay que tener mucho cuidado con ella porque no es nada casual. De ciudadanos, o sea, de pacientes o ciudadanos pasamos, ni siquiera hablamos de pacientes, hablamos de usuarios. Entonces, cuando no hablamos de usuarios, que es un término deslizante porque implica pasividad, pues al final acabamos hablando de clientes. Es el siguiente paso. El término usuario es un término vinculado al consumo, es un término que implica pasividad, y es un término deslizante que al final desemboca en la figura de cliente como acceso al sistema sanitario. Es decir, una pasividad que no nos permite participar. En sí, la terminología ya implica que no somos ciudadanos de cara al sistema sanitario público que tenemos, sino que somos meros clientes. Y este sistema, ¿vale?, gerencialista, este sistema de despotismo ilustrado, pues no ve con buenos ojos una participación y no ve bien, y por eso quizás no se han constituido los consejos de salud. Hay distintos factores, también existe una debilidad de la sociedad civil organizada, ha habido cierta pasividad durante los años de bonanza en los cuales no había ningún problema con la sanidad pública, y entonces no se ha reclamado desde las organizaciones o desde las asociaciones o desde la sociedad civil en su conjunto la participación, la constitución y la puesta en marcha de estos consejos de salud, a pesar de que la legislación lo contemplaba, lo apoyaba y por lo tanto si se hubiese presionado en ese sentido se habría conseguido. Entonces esta situación, esta participación, el poder gerencialista, despótico, entiende que le perjudica por diferentes motivos. Le perjudica porque se dificultan las medidas arbitrarias que se puedan tomar en todos los ámbitos, desde en qué se invierte hasta cómo se trata al personal o de qué manera se gestiona la sanidad pública, el presupuesto, etcétera. Y además implica una dificultad para la ocultación y para el control de la información. En este caso además, cabe destacar que la actual ley de Hacienda, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, no tengo muy claro si ocurre lo mismo en las otras comunidades autónomas. La ley de Hacienda es anterior a la transferencia de la competencia de sanidad, es decir, de la constitución del Servicio Madrileño de Salud, y por lo tanto lo que ocurre es que el propio Parlamento no tiene acceso a las cuentas que cada año
elabora, es decir, el desfase presupuestario que se puede dar en el SERMAS. El propio Parlamento, los propios parlamentarios de la oposición no tienen acceso porque la Ley de Hacienda no contempla que el SERMAS sea un ente público, o no es un ente público contemplado dentro de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es previa a la transferencia de las competencias en sanidad. La participación también perjudicaría al federalismo en cuanto a las prestaciones o a cómo se elabora, cómo se evalúa la calidad de las prestaciones que se están dando. Y, en esencia, en el contexto en el que nos movemos ahora, la participación directa, la cogestión ciudadana, habría contribuido a dificultar los recortes. Es uno de los recortes que se están dando y las privatizaciones que se están dando, porque a fin de cuentas es una disminución de las prestaciones sanitarias y es una disminución del acceso a la salud, un recorte a los derechos de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Comentaba antes que quizás esa pasividad ciudadana ha contribuido a que estemos donde estamos. No se ha fomentado, por supuesto, desde los poderes públicos, pero aquí yo creo que ante la situación que se ha creado, yo creo que hay un cambio significativo, y es que quizá no tanto en Madrid, pero sí en otras comunidades autónomas, como puede ser en Castilla-La Mancha y Castilla y León, los que están llevando el peso de la protesta contra los recortes y la privatización están siendo asociaciones de vecinos, están siendo ciudadanos, es lo que estamos viendo en los pueblos de Castilla-La Mancha y en Castilla y León, que se están encerrando los propios vecinos, a veces con su alcalde incluso a la cabeza, incluso alcaldes de partidos que están en el gobierno, que están enfrentándose a los cierres de las urgencias sanitarias del ámbito rural, que, como hemos visto, las recientes medidas de recorte hacen que cierren a las 8 de la tarde del viernes y vuelvan a abrir el lunes por la mañana. Entonces, la recomendación de la autoridad es no enfermar los fines de semana. Lo que ocurre es que estamos viendo, pues bueno, también en Madrid, aunque el peso de la protesta haya partido más de los hospitales, de los centros de salud, de los centros sanitarios y, en cierto modo, de los trabajadores, hemos visto que los ciudadanos han tenido una buena acogida y están deseando participar en nuestras asambleas. Recientemente se ha constituido un grupo de coordinación de los diferentes encierros de los hospitales, que se llama a sí mismo, se ha constituido como plataforma asamblearia de trabajadores y usuarios de la sanidad pública, para tu salud se llama. Entonces, yo creo que hay elementos que pueden favorecer que esa participación efectiva se pueda dar, que se haga uso del marco legal existente, como puede desbordarse, evidentemente, y quizás habría que llamar la atención sobre algunas cosas que están también en el discurso de los que están gestionando ahora el sistema y lo están desmantelando, como puede ser lo que se conoce como la autogestión sanitaria. La autogestión sanitaria lo veremos en el discurso neoliberal, me parece que es un mal uso del término, no se lo llaman así, lo defienden como que son los propios trabajadores los que gestionan directamente los recursos públicos. Se ha aplicado en Cataluña, es el conocido como EBAS, Equipos Básicos de Atención Sanitaria, pero no tiene nada que ver con el modelo que creo que se tiene que defender desde una perspectiva ciudadana mayoritaria, porque a fin de cuentas lo que se trata es de que un centro de salud lo gestionen 2 o 3 médicos, 2 o 3 enfermeras que se constituyen en cooperativa, que gestionan el presupuesto público, pero que no son todos los trabajadores del centro. Es decir, que ellos mismos con ese presupuesto público van a decidir a quién contratan o a quién no. Es decir, no es una cooperativa al uso de todos los trabajadores que puedan haber en un centro sanitario. Además, tiene una serie de implicaciones porque el propio salario de esos médicos y esas enfermeras depende del presupuesto público. Y a fin de cuentas lo que se les está diciendo a estos empresarios de la salud es que su beneficio será mayor si su inversión en lo que a servicios se refiere, en lo que a contratación del resto del personal se refiere, es menor, de lo cual deducimos que pueden salir perjudicados, y de hecho se ha visto que han salido perjudicados claramente el resto de trabajadores que no son de ese grupo promotor empresarial conocido erróneamente como cooperativa autogestionada, sino que los perjudicados son el resto de trabajadores y el conjunto de los ciudadanos, de los pacientes que pueden ver mermadas las prestaciones. Y máxime, este modelo aplicado en una época de bonanza todavía puede tener un cierto, bueno, si el presupuesto es amplio, pues el médico o la enfermera que está gestionando pues puede decir, bueno, tengo un margen suficientemente grande para mantener mi salario y aún así mantener la calidad de las prestaciones, pero si se quiere aplicar, como se pretende la Comunidad de Madrid, ese modelo en un contexto de recortes masivos,
la perspectiva que he planteado antes de recortes al resto de los trabajadores y de recortes en las prestaciones, yo creo que se hace más que inevitable. Y además, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid dice que va a dar como prioridad a que se dé esa gestión directa de los centros de salud a equipos de médicos y de enfermeras, pero que no descarta que sean grandes empresas también las que gestionen directamente los centros de salud, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Es decir, que el mismo gestor que está haciéndose con el control de los hospitales y que los ha llevado a la quiebra, en el caso de la Comunidad Valenciana, creo que el paralelismo con lo que ha pasado con la banca, con ciertas cajas de ahorro, incluso con las autopistas de peaje, se hace más que necesario, y tener en cuenta que ya no solamente es que hayan quebrado bancos con este modelo, sino que no solamente es que hayan quebrado autopistas, sino que ya tenemos que en el sistema valenciano hay hospitales gestionados con dinero público, pero por empresas privadas que han quebrado y que han tenido que ser rescatados por parte de la administración. Y además, en el caso de Valencia, volvieron a sacar a concurso el hospital y lo volvieron a dar al mismo grupo de empresas que lo había quebrado, con lo cual ya digamos que... Yo soy también del grupo de economía, no vengo a plantear ninguna experiencia concreta. Bueno, sí, en todo caso, al final, la que tenía como trabajador de una empresa pública y la lucha de los propios trabajadores por mejorar su gestión, ¿no? Yo quisiera enlazar el asunto de la información que ha habido sobre países donde se ha avanzado en este problema con el hecho de lo que ha dicho el compañero de Sanidad. Es decir, en este país existen consejos de salud. Bien, ¿por qué estos consejos de salud no funcionan? Pues porque en el poder hay una oligarquía que no cree en esa iniciativa, no la potencia, sino que por el contrario la utiliza como un mero barniz de buena imagen en la legislación, como podemos tener en nuestra propia Constitución u otras muchas cosas. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a entender que lo que ha ocurrido en Ecuador o en Venezuela es un proceso de participación, pero que proviene de que la ciudadanía previamente ha tomado el poder, o ha tomado una parte importante del poder. Y desde allí, es que hablo de Venezuela y de Ecuador, pero puedo hablar de Marinaleda. Marinaleda hay un determinado nivel de participación, de autogestión, de todo lo que queramos, pero hecho sobre la base de que previamente alguien ha ganado unas elecciones en Marinaleda y desde esa posición de poder ha podido, en lugar de limitar y coartar desde el poder, que es una tendencia natural que todo poder corrompe, la participación de la gente, con una determinada visión previa, lo que ha hecho ha sido potenciarla. Eso lo digo porque no despreciemos esa cuestión importante, y es que al final, para llegar a esos niveles, para llegar a esa constitución que garantiza esos niveles de participación, no tenemos que despreciar que en algún momento tendremos que plantearnos esa toma de un cierto poder que, como digo, lo potencia, ¿no? Eso no significa que tengamos que esperar. Yo creo que también es importante que para llegar a esos niveles de participación la ciudadanía, el pueblo, esté entrenado. Y por eso es nuestra responsabilidad de hoy en día, aunque no tengamos unas instituciones que solo fomenten, desde nuestro nivel de participación y el 15M y todas las experiencias de funcionamiento cooperativo y de lucha de colectivos, vayamos avanzando poco a poco en eso. Porque incluso la toma del poder también es relativa, o es efímera. Nunca podremos descansar en un poder que incluso en Venezuela o en cualquier otro sitio vaya a dar ese nivel de participación. Siempre cabe el riesgo de que el poder se constituya como un elemento oligárquico y tarde o temprano, lo hemos visto en otras revoluciones que han terminado también abandonando principios iniciales muy hermosos. Esa vigilancia, ese nivel de participación y de exigencia va a tener que ser permanente. Y quiero plantear algunas cosas respecto a lo que debería ser la propuesta al final que tengamos sobre estas cuestiones. Primero, el asunto de la gestión pública. Y además está muy de actualidad en estos momentos en el caso de la sanidad. No podemos admitir que lo importante sea la titularidad pública. La gestión es fundamental. Es, en definitiva, donde al final
se determina la calidad del servicio y al servicio de quién está. Hay que dar una importantísima batalla contra todo lo que ha ocurrido en este país, que es la privatización de la gestión. La privatización de la gestión se ha producido también en las cajas de ahorro. Esa idea de que ya tienen que venir gestores que normalmente se traen de lo privado para salvar lo público. Por tanto, yo creo primero hacer una gran batalla en contra de la cesión de la simple gestión. La gestión debe ser pública también. Y aquí enlazo con otro tema que se ha tratado poco, incluso en los documentos que hemos hecho, que es el papel del funcionariado. A mí me parece esencial. Uno de los elementos más importantes de degradación de la democracia o del nivel de democracia que pudiéramos tener en este país es precisamente la participación de los políticos y sus asesores y todo un ejército de personas que no responden a una carrera profesional, a un servicio público, sino que responden al dedo que les nombra. Eso es una de las mayores lacras que está llevando primero a disfunción absoluta, y por tanto debemos de defender la existencia de los servidores públicos. Esos gestores que estamos diciendo que en un momento dado tendrán que complementar por conocimiento los niveles de participación a los que todo el mundo estamos de acuerdo, esos gestores deben ser gestores públicos, con su salario público, y no gente traída de lo privado con ese movimiento facilón de puerta de entrada y salida que estamos viendo en la gente que se dedica a lo público, ¿no? El asunto de la gestión pública lo estamos viendo, que al final es la garantía de hacer esa gestión de manera incluso decente. Es decir, son los inspectores de trabajo los que en un momento dado batallan, incluso en mayor medida que otras instancias, por los derechos de los trabajadores. Son los inspectores de Hacienda los que están denunciando a sus jefes, y son, pues en definitiva, yo creo que esa capacidad la tiene solamente una persona que tiene sobre sus espaldas el hecho de que yo esta plaza la tengo porque la he ganado en unas oposiciones, respondo en definitiva no ante un dedo que me nombra y me quita, sino que soy una persona, el que es un interino eres tú, señor político, que mañana en 4 años te vas a marchar. Yo estoy aquí y estuve y estaré porque estoy a defender el servicio público. Esa defensa de los servidores públicos, ojo, porque es una demagogia en la que hemos caído o en la que podemos caer, porque lo tiene claro el poder oligárquico que está parasitando toda la función pública y todo lo público, ¿no? Luego hay otra cuestión que yo creo que debemos de plantearnos con valentía, y es que todos estos niveles de participación de los que se habla en experiencias que tenemos en este país, y que los hay en muchos sitios, en general son fáciles de realizar en el espacio pequeño, en el espacio cercano. Tenemos muchas experiencias, incluso cajas de ahorros pequeñas en sitios donde sin criterio de lucro pues tienen una gestión buena, ¿no?, del dinero y de los ahorros de la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y entonces ahí tenemos una concepción que extendemos mucho de lo que es la horizontalidad, de la participación asamblearia. ¿Qué pasa cuando estamos tomando grandes decisiones? Y nosotros nos lo hemos planteado, por ejemplo, en el caso de la economía. ¿Qué pasa? ¿Cómo se gestiona una banca pública estatal? Si tiene que haber efectivamente un organismo público de carácter estatal que dirija una banca pública, una banca nacional, que incluso se enfrente con la auténtica soberanía popular, ¿no?, que se enfrente a esos mercados internacionales de hoy en día. Es decir, eso no se puede gestionar mediante una asamblea. ¿Mediante qué asamblea? ¿Qué nivel? Y al final nos vamos a encontrar con que tenemos que tener una cierta flexibilidad a la hora, con todas las cautelas, con todas las exigencias, todas las vigilancias, a la hora de entender que si queremos que se gestione más allá de la representación política y queremos que haya un organismo de gestión de participación, este también tendrá que tener alguna forma electiva, alguna forma representativa. Porque si no, efectivamente, es imposible llegar a tomar decisiones de carácter muy general cuando estamos hablando de estructuras estatales o incluso pues de lo que son hoy día las comunidades autónomas, ¿no? Y poco más porque me estoy extendiendo, ¿no? Yo quería hacer una aportación en torno a 3 conceptos, a 3 términos.
Por un lado, el término de democracia, el término de y el término de liberación. En primer lugar, a mí me parece oportuno que se haga una reflexión sobre por qué es importante hablar de la gestión de lo común cuando estamos intentando pergeñar otros modelos, cuando estamos intentando imaginar otro mundo, otra forma de gestionar lo que nos rodea. Yo creo que la gran potencia de la gestión de lo común parte fundamentalmente de la idea de la democracia, pero de la democracia en combate, de la democracia activa. Y es que, desde mi punto de vista, no hay otra forma de democracia en un sistema capitalista, porque el capitalismo nunca va a consentir la democracia, y eso no es una afirmación hacia adelante, sino que es una afirmación hacia atrás. Históricamente, el capitalismo nunca ha consentido la democracia, porque no es consentir la democracia que en el momento en que esa forma de democracia está en contra de sus intereses, acaba con ella de una forma o de otra, por la violencia o por la subversión del propio sistema democrático. Entonces, cuando estamos en un sistema en donde el propio poder es antidemocrático, por sustancia, por naturaleza, solamente podemos construir conceptos en combate, es decir, en resistencia, y por lo tanto no tiene sentido que nosotros pensemos que podemos conseguir un Estado y balancearnos en él porque ya hemos conseguido el mejor de los mundos. En ese sentido, la gestión de lo común es un proceso, es un acto dinámico, activo, que se perpetúa, que es continuo y por lo tanto da las únicas garantías posibles, desde mi punto de vista, para que se pueda avanzar en una asíntota que nunca llega a conseguirse en un concepto democrático, siempre que exista la posibilidad del egoísmo, del particularismo y por lo tanto del lucro. Y eso me lleva al concepto de lo colectivo y yo creo que me lleva de alguna manera enfrentándome a la manipulación científica, ideológica que hace el capitalismo sobre lo que es la naturaleza humana. El individuo no existe. Y esto lo digo no como una afirmación de voluntad o como una afirmación ideológica, sino como una afirmación científica, pura y simplemente. El individuo aislado de su entorno no existe, ni siquiera los animales existen como individuos, mucho más un ser que solamente está definido por su naturaleza social. Nosotros solamente somos personas en el momento en que construimos los símbolos, y los símbolos son construcciones sociales. El lenguaje es una construcción social pura, y eso queda asimilado para nosotros en nuestros propios tejidos y hace que el individuo ni siquiera en un sentido científico se pueda hablar de él, pero mucho menos en un sentido político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a mí esto me parece relevante? Porque toda forma de control, de participación en la gestión de lo común, que solamente considera el término individuo, nos están engañando. Es falsa, es una manipulación, porque saben que el individuo en ningún momento va a hacer un control del propio poder. Los ejemplos me parecen válidos perfectamente. Yo he participado en la mesa de salud del área 1 y aquello no tenía nada que ver con ningún tipo de control del público en absoluto, en absoluto. Y he participado muy activamente en los consejos escolares de centros educativos y es una auténtica manipulación. En primer lugar, del liberalismo, representado por una política determinada que fue la de los años 80, liberalismo diferente del actual, pero el liberalismo, desde mi concepción, es discutible, pero estoy dispuesto a ello, en donde lo que se hace es articular unas formas aparentemente de participación colectiva que están absolutamente falseadas desde inicio. En primer lugar, porque están desligadas de los presupuestos, están desligadas del dinero que puede gestionar eso y que lo fundamenta. Y en segundo lugar, porque son formas de participación individualista.
los profesores, los alumnos, los padres, que son nombrados para el consejo escolar, y el consejo escolar de los centros educativos fue un órgano de gestión colectivo. Es decir, realmente era quien podía gestionar el centro, pero no tenían ninguna obligación, ningún compromiso de dar cuentas a aquellos que les habían elegido. Y eso acababa siendo una auténtica manipulación por parte del poder, que evidentemente sí que tiene obligación de dar cuentas a sus iguales, es decir, la administración, los directores como partes de la administración. Entonces, ante eso, el individuo está inerme. Eso no son formas de control en absoluto. Y esto lo digo porque a mí me parece que en el momento en que nos desmontemos el concepto de individuo, y no estoy hablando de esto ahora que está tan traído en nuestras asambleas, no, es que la culpa de esto la tienen los egos. No, es que yo estoy a favor de los egos, aquí estoy ejecutando un ego. Si no ejecuto un ego, ¿para qué voy a hablar? No, es decir, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con el ego. El ego existe, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el individuo se materializa en lo colectivo, y por lo tanto, cuando un trabajador está participando en un conflicto colectivo, es muy diferente sus decisiones cuando está en casa sentado en el sofá que cuando está en la asamblea con los compañeros, o cuando está participando de una reivindicación en colectivo. Entonces, cualquier forma de participación, cualquier forma de control de la gestión pública a partir de lo colectivo, tiene que remitir a lo colectivo. Las personas que sean, el ejemplo que se ha puesto anteriormente, elegidas para estar en ese órgano, tienen que pertenecer a un concepto colectivo, sea el que sea. Y ese concepto colectivo tiene que ser el que controle al que controla al controlador. Y ese proceso tiene que ser un proceso eterno. Porque es en la eternidad, en el propio proceso, donde está la garantía de que funcione. No en que un individuo lo materializa, no es una fotofinis, es una película. Y el tercer concepto al que iba es el concepto de deliberación, porque algo que a mí me parece muy importante para hablar con fundamento es saber las dificultades de los procesos. Cuando nosotros estamos defendiendo lo común, solo podemos hacerlo desde los términos que tenemos comunes las personas. ¿Y qué es lo que tenemos comunes las personas? Desde luego, no son los intereses económicos, no son los intereses individuales, no son los gustos, no son las aficiones. En todo eso somos absolutamente diferentes. Incluso en las pasiones. Es más discutible, pero yo creo que también. Desde luego, lo único que tenemos en común, desde mi punto de vista, que nos sirve para lo colectivo y para ejecutar la democracia, es la racionalidad. La racionalidad es aquello que yo tengo en común con todos vosotros. La racionalidad del discurso. En la medida en que nosotros establecemos un universo del discurso, es en la medida en que yo me identifico con vosotros, porque estoy utilizando unos términos de discurso que yo considero que vosotros podéis entender. Y en esa medida me hago un igual a todos los demás. Y eso, si no somos capaces de saber las dificultades que entraña cualquier forma de control, de participación, cualquier forma de colectivismo, está condenada al fracaso. Al fracaso. Y los que tenemos experiencias, pues hemos vivido muchas situaciones en donde una asamblea no tiene nada que ver con una asamblea. A mí me parece que hay instrumentos para eso. El primer instrumento es la reflexividad y darnos cuenta de las dificultades que entraña y todo lo ético y lo ético-político que hay detrás. Pero luego hay procedimientos como, por ejemplo, los procedimientos de deliberación, que a mí me parecen muy importantes porque permiten la racionalización o la racionalidad de lo colectivo. En la sanidad existen lo que se llama comités de deliberación en bioética, en donde ante un problema no toma la decisión una persona,
Un problema médico, por ejemplo, de determinada gravedad, como por ejemplo, pues se sabe que un niño que va a nacer trae una determinada patología. Y entonces ante eso hay que tomar la decisión de qué es lo que se hace en el momento del parto. Eso no lo hace el médico. Para eso se constituye un comité de deliberación. Y el comité de deliberación básicamente lo que hace es analizar los elementos de valor que están entrañados en ese problema y tomar decisiones a partir de lo común. ¿Y por qué de lo común? Porque se entiende que solamente desde lo común se sintetizan los valores de la comunidad que queda reflejado por ellos. Y eso tiene un procedimiento, tiene un proceso, tiene unas dificultades que nosotros no estamos utilizando para nada, con toda la experiencia que tenemos. Lo estamos utilizando intuitivamente, pero no científicamente. Democracia, colectivismo, deliberación, como un procedimiento más, me parecen tres conceptos claves para el desarrollo de la gestión de lo común. Me llamo Concha, soy de la comisión de análisis. Y pido disculpas porque nada más intervenir salgo corriendo para otra cosa, pues que como me ha tocado ahora. Bueno, quería decir que suscribo casi en su totalidad las palabras del compañero que acaba de intervenir, y me lo ha puesto muy fácil porque me ahorro la mitad. Quería comentar respecto a los límites públicos y a la legislación vigente en este país. Está llena de ejemplos, aunque el ataque feroz del neoliberalismo está sacando aspectos que antes formaban parte de la cotidianeidad respecto al tema de la participación, pero la legislación está llena de elementos que teóricamente deberían servir pero como se ha demostrado profusamente con el tema de la sanidad, se ha tocado menos profusamente con el tema de la educación y en muchos otros sectores, son elementos puramente formales que no llevan a ninguna parte. Vamos, podéis averiguar que en el ayuntamiento más pequeño de este país es raro que no tengan un folleto a cuatricomía ilustrado y editado con las normas de participación ciudadana. Y yo, que por profesión me los he tenido que estudiar mucho, son para echarse a temblar. O sea, es de aquello que piensas, pues casi mejor que no hubiera habido. Realmente, tanto eso como los consejos escolares, como los de salud, como los de medio ambiente, cualquier temática transversal en ese sentido, no lleva a ninguna parte o lleva a partes que no nos gustan, porque están atravesados por la lógica de la representatividad y de la representación en función de la gente acude porque es de, como decía no sé quién, de la asociación de vecinos del comité de no sé qué, no sé cuántos. Entonces es una forma de acercamiento por delegación que acaba dejando vacío el hueco de la participación. Quizá hay algunas experiencias rescatables en algunos ayuntamientos que lógicamente han hecho un proceso más interesante a nivel global y que han politizado el tema de la participación, y son, por ejemplo, aquellos ayuntamientos que no suelen ser muy grandes pero que están llevando a cabo procesos de presupuestos participativos, por ejemplo, que tienen unos mínimos elementos de control, que no es la panacea universal, pero quizá es una forma de empezar. Las experiencias que nos habéis contado de América Latina, es un gusto escucharlas, pero claro, tenemos que agachar las orejas porque no hemos disfrutado de un proceso constituyente, y entonces simplemente nos tenemos que limitar a desear situaciones parecidas. Y respecto a lo que comentaba el compañero de las personas que trabajan en el sector de lo público, comentaros que en la comisión de análisis hace como un mes y medio así hemos empezado a trabajar con un taller para un proceso participativo, con un taller que se llama Mueve lo Público. Y entonces lo que hemos hecho ha sido convocar a personas que trabajan en el sector público, en cualquier nivel del sector público, y estamos construyendo colectivamente un autodiagnóstico para luego generar un proceso y unos repertorios de acción y un abordamiento de lo público radicalmente opuesto a lo que está funcionando hasta ahora. Vengo del grupo de educación de 15 Meses.
Y bueno, nosotros ya desde el grupo de educación de 15M de Sol llevábamos un tiempo desmontando un poco todas, nosotros llamamos las mentiras, que nos han ido volcando en el discurso sobre la educación pública, lo que ellos llaman educación pública, y un trabajo posterior fue el análisis de la nueva ley educativa que quieren poner en marcha, la LOMCE o LEP. Y bueno, tras desmontar todo ese discurso y todas las leyes y analizar un poco también las leyes anteriores de educación, quisimos dar un salto y ver cómo, ya que todos los que participábamos activamente en el grupo de educación pertenecemos a centros de educación pública, ya sea de forma interina o somos funcionarios estables, pues queríamos ver cómo desde los centros en los que trabajábamos podíamos poner en marcha otros modelos. Hemos estado analizando centros desde la Comunidad de Madrid que sí que trabajan de otra manera, de una manera más asamblearia o gestionada tanto de forma cooperativa, familias, profesores, alumnos, y queríamos un poco ver cómo se podría llevar a cabo de forma sencilla en los centros en los que nosotros estamos y en otros centros. Entonces el trabajo que ya hemos hecho es muy pequeño y cuando vimos que se estaba creando este grupo, pues nos hemos puesto en contacto y también tenemos un poco de conocimiento de lo que se llaman comunidades de aprendizaje. Y Elena va a hablar un poco de ello. Bueno, yo soy Elena y nosotros desde el grupo de 15M siempre habíamos pensado en empezar, o sea, en combinar nuestros análisis, pero ya incorporar parte de propuestas. Y a veces nos íbamos como muy lejos estudiando modelos europeos que tienen muchas cosas que aportar, pero también tenemos modelos más cerca que a mí me gustaría proponer a esta asamblea como una de las vías para ver cómo gestionamos lo público. Es decir, creo que hay que hacer un trabajo de investigación dentro de lo que hay en el Estado español, que se está haciendo bien, como son las comunidades de aprendizaje, que ya están muy extendidas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas con una alta población inmigrante, como en ciudades con una población que no está tan afectada con este tema de problemática social, donde hay, o sea, claves así en tres puntos son la participación de todas las familias, es decir, en el aula ya no está la figura del profesor o de la profesora maestra única, sino hay 5 participantes en el aula. Está la familia, que está la madre o el padre, está el profesor con experiencia, hay un profesor en prácticas, luego un profesor retirado, ¿vale? Y luego otro acompañante. Es decir, hay 5 figuras en las aulas. Es decir, esto es algo como muy utópico, pero ya se está haciendo en aproximadamente 20 centros del Estado español. Es decir, ya está participando la familia, la gente que se está formando y la gente que está retirada. Porque, como dice Ramon Flecha, que es uno de los un sociólogo catalán que está participando en Included, que es un proyecto financiado con fondos europeos y que tiene una base científica muy fuerte, lo que importa en lo público es que seamos nosotros los que gestionamos realmente lo público. Es decir, ahí en las comunidades de aprendizaje son las propias familias en un proceso constituyente que dura muchos años, es decir, puede durar 2 o 3 años, los que deciden dentro del currículum y de los marcos que se ofrecen en el Estado español y en la comunidad lo que quieren que sus hijos y sus hijas aprendan. Que lo enlazo con ese común, es decir, si nosotros en los propios centros decidimos lo que es común para que nuestros niños y nuestras niñas aprendan, podremos tener mucho más participación y empoderamiento social. Es decir, porque estamos decidiendo nosotros mismos. Y luego, las propuestas de formación, que eran el segundo y el tercer punto que se proponen, son propuestas
propuestas, o sea, grupos dialógicos. Es decir, los profesores ya y las profesoras ya no se forman y decide el Estado lo que se forma, sino traen textos y sobre estos textos los analizan los maestros en los propios centros. Las tertulias dialógicas pedagógicas, son para lo que son los profesores y proponen la misma metodología para las familias. Es decir, esto es un poco así, pues lo que yo conozco en torno a las comunidades de aprendizaje, y lo que propongo para esta asamblea es un análisis de lo que actualmente hay en el Estado español de participación o de modelos que se están creando para a partir de ahí poder generar pues propuestas más digamos más alcanzables. Es decir, porque en la medida en el que propongamos algo que está más en nuestra mano, un empoderamiento social, la gente se creerá más que puede hacer algo, porque hemos como perdido la capacidad de creer en el que está a nuestro lado, porque hemos pensado en creer en el de arriba, cuando tenemos un montón de experiencias en la que ya más defraudados no podemos estar, es decir, tanto por un lado como por el otro. Entonces yo propongo el estudio, que es también lo que venimos proponiendo desde 15M, de lo que ya se está haciendo lo que estamos haciendo ya. Vale, pues voy a hablar. Yo quería decir una cosa respecto a lo de los centros de control de sanidad, también los consejos escolares y todo esto. No solamente, bueno, son cosas que se implementan de forma premeditada, por supuesto, pero no solamente para lavarse un poco la cara y parecer que tienen herramientas de participación, sino que además tiene un objetivo aún más perverso, que es el de desmotivar completamente a la población. Estas herramientas, con la falsedad que se implementan, pues finalmente acaban desmotivando. Yo quiero poner otro ejemplo, por ejemplo la iniciativa popular legislativa, otra cosa que se llama así, herramienta supuestamente de participación o de control parlamentario, y sin embargo, pues claro, nosotros lo hemos estudiado mucho, eso no puede, vamos, como mucho podría llamarse una petición colectiva, no es vinculante, no implica ninguna responsabilidad del Estado para hacerla. Esto, cuando lo vienes haciendo una y otra vez, nunca sirve para nada, te acaba desmotivando, acabas diciendo, pues tirando la toalla y dejando de participar, y dando pie entonces, claro, a que el Estado pues diga, ves, si es que la gente no participa, si es que en realidad lo que quieren es que se lo demos todo hecho y todo esto. Esto es un peligro que nosotros lo hemos visto un poco y estamos también buscando formas. Sobre todo, yo creo que la mejor manera es la sinceridad, ser práctico y hacer las cosas que podemos hacer. Como decía antes, pues las cosas que no se puedan gestionar, pues no se gestionan. Las hace por implementar una herramienta para gestionar algo y luego, pues a los 2 meses o al año, darte cuenta de que eso es un desastre y realmente es mucho mejor que lo gestione un profesional, como un funcionario sobre todo, claro, por supuesto. Y controlarlo simplemente, pues es un desastre, porque eso, claro, a las personas pues las desmotiva muchísimo. Esto es premeditado, yo creo que se hace con premeditación precisamente para eso, para anular estas herramientas. Otra cosa, lo de empezar con cosas pequeñas, sí, nosotros tuvimos esa idea, de hecho, el compañero iba a venir un compañero que ha gestionado un ambulatorio, y esta es una cosa que tenemos pendiente porque lo pensamos y lo que mejor se nos ocurrió fue precisamente eso, un ambulatorio, ver cómo las cosas que surgen, las cosas que podemos tener en cuenta ahí. Y sí, no, desde luego, completamente de acuerdo con lo de los funcionarios. Nosotros, vamos, los funcionarios hay que defenderlos. En España es una cosa, yo creo que debe ser de los países que más cargos intermedios de designación directa tienen. O sea, es una vergüenza, eso ha ido increciendo y cada vez más. Yo siempre pongo el ejemplo de Inglaterra, que es un país donde los ministros van al ministerio que le dan pues con 5 personas, o sea, no van, y allí son todos funcionarios, prácticamente se integran como pueden y hacen lo que les dicen los funcionarios. Los funcionarios son los que mejor conocen lo que se puede hacer y efectivamente son personas que están vinculadas al Estado, vinculadas al bienestar de todas las personas, no vinculadas a los intereses particulares o a los intereses privados. Nada más. Bueno, Ricardo. Para que
pequeños comentarios sobre lo que se ha hablado y decir pues que no basta con que existan herramientas de participación y de control, ¿no? Evidentemente lo que hace falta además es que exista la voluntad política de que esas herramientas funcionen, y la voluntad popular de hacerlas funcionar. Sí, está muy bien que existan esas herramientas. Aquí, si existieran, probablemente habría el volumen de movilización que hay actualmente harían que funcionaran, pero si no existe la voluntad de que funcionen, pues desde el poder siempre se pueden desactivar. Es decir, aun en el caso, por ejemplo, que hemos puesto de Ecuador, de que existe un poder popular independiente, los presupuestos salen de los presupuestos del Estado, que los publica el poder legislativo, y siempre, igual que se puede hacer con el poder judicial, se le puede ahogar vía presupuestos, ¿no? O atándole las manos. También en diferenciar un poco lo que es la participación popular en la gestión de lo que es el control popular de las instituciones. Es decir, si realmente existiera una participación popular amplia en la gestión, pues probablemente el control pues no sería prácticamente innecesario, ¿no? Porque digamos que los casos de corrupción pues serían mínimos, ¿no? Porque la corrupción se extiende fundamentalmente cuando el poder está en pocas manos, ¿no? Cuando ese poder está distribuido en la población, pues prácticamente se anula, ¿no? Claro, en el caso que hemos puesto de Ecuador, por ejemplo, ellos lo que han intentado es no perder la democracia representativa, es decir, lo que hacen es cohabitar la democracia representativa, el Parlamento, con una democracia participativa o deliberativa, con instituciones y con organizaciones sociales, y una democracia más directa constituyendo estos organismos populares, ¿no? Estoy de acuerdo con los funcionarios, es decir, si realmente hubiera un funcionario, es decir, si la policía investigara realmente todos los casos de corrupción en España y lo pusieran en los juzgados, pues el control social pues también sería prácticamente innecesario, ¿no? Pero claro, pues ya sabemos cómo funciona la administración, ¿no? Que tiene mucho de pesebrera en muchos casos y que está al servicio de quien manda muchas veces, ¿no? Pues eso hace necesarios todos estos controles. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo mi consideración es casi más de carácter estratégico, si se le quiere llamar así. Estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí respecto a que muchas de las formas de participación o de los instrumentos de participación que existen en nuestra democracia, o bueno, como en nuestro sistema parlamentario, son simplemente meras caretas cosméticas del poder, y que desde los poderes públicos no existe una voluntad de facilitar la participación a la ciudadanía. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, pero yo creo que también es interesante reflexionar si dentro de este caparazón tan estrecho, si dentro de este sistema con tan pocas oportunidades existe alguna posibilidad de utilizar las pequeñas brechas que hay para a partir de ahí intentar crecer. Yo en ese sentido creo que a veces se puede intentar ser posibilista y buscar las posibilidades, aunque sean pocas, que te dan el sistema, porque bueno, eso te puede dar recursos, te puede dar acceso a la gente, eso te puede dar herramientas que puedes utilizar en tu favor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que decía el compañero ese del uso y desborde del sistema, o de las pocas posibilidades que da el sistema existente en la actualidad. Yo me preguntaría eso, si es posible revitalizar algunas de las fórmulas que ya existen, pero claro, no a lo mejor como han funcionado hasta ahora, sino en función de nuestros intereses, porque incluso, por ejemplo, la ILP, que nosotros, como bien decía Lorenzo, lo hemos visto,
que no sirve prácticamente para nada, pero por ejemplo la forma en la que la pala está utilizando, pues también, que también lo hemos hablado alguna vez, sirve para concienciar, sirve para difundir, sirve para la construcción de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Bueno, solamente eso, es decir, que existen herramientas que sí es verdad que son cosméticas, que son limitadas, pero a veces es también, lo importante es cómo se intentan utilizar y cómo se intentan utilizar de forma posibilista. Eso quizá nos lo podíamos también plantear desde el punto de vista más estratégico. Todo esto que estamos hablando para gestionar lo común y gestionar lo público sale en dinero público. Entonces, en principio, y quizás debería establecerse un principio de que si el dinero público, porque he dejado de nuestros impuestos, el que es para bien público, como eso, digamos, como prioridad ante cualquier cosa. Entonces, que luego ese dinero puede ir a otras cosas, es decir, a la hora de administrar algo común que sea por otros medios que no respondan a los intereses públicos, digamos que se puede ya dar otra vuelta para, digamos, identificar, porque también otra historia que está muy en boga, que es lo que comentaba el compañero, que hemos comentado muy bien todo, que es apoderarse del lenguaje en el sentido de que hacen cualquier barbaridad con cualquier cosa y lo llaman que es público y universal, etcétera, etcétera. Entonces es una barbaridad que, claro, también hay que desmontarla con cualquier base, incluso aunque aparentemente pueda ser de perogrullo, pero pues en ese sentido de cosas como el dinero público tiene que ser preferentemente de manera prioritaria cosas públicas de servicio, de interés para la cosa pública, digamos. Entonces, también dentro de eso, habría que también definir, hablando un pelín de sanidad y educación incluso, el tema de la universalidad, que es como yo decía que es como el mapamundi de Bilbao, que dicen que la sanidad es universal para los españoles o para los que tengan dinero o algo así. Eso dices como el mapamundi de Bilbao, eso de 17, pues eso. Es universal, sin límite. Entonces no es universal para estos. Entonces hay que reapoderarse de esos términos para que no nos lo roben y se salgan con la suya de manera totalmente impune. Y luego ya a nivel de, más que nada, pues se han hecho menciones esporádicas a la banca. Otra cosa que también es de robo de lenguaje, que aquí más o menos lo hemos hablado en alguna otra asamblea, pero una cosa tan burda como que decir que algo, o sea, una empresa, aunque es pública por el hecho de que el Estado coge el 1% de las acciones, eso es absurdo. Eso también es que hay que llevarlo desde el nivel, no del nivel nacional, del nivel de la gestión y control y demás. Entonces también eso habría que intentar meter estos conceptos en la mentalidad de la gente y desmontarlo en la medida que se pueda. Pues nada, si nadie me toca pedir turno. Vale. Bueno, yo diría de intentar, no sé, intentar sacar unas tareas o algo, o unas líneas para empezar a trabajar, ya sea a través de crear mecanismos, usar los que hay. Primero habrá que descubrirlos, hacer una tecnología común para que facilite la comunicación, pues no lo sé. Un pad participativo que podamos escribir todos y podamos... Sí, ¿qué os parece? Estamos cerca de las 10 y no deberíamos prolongarlo mucho más. Tenemos la semana más cargadísima y las tenemos todas aún más cargadas, vamos. Y nos estamos todo el día. Pues si os parece acabamos a las 10, o sea que estamos ya muy cerca. No tienes turnos, y se cierra el turno de todas formas, y bueno, no se cierra si tenemos. Veamos, yo creo que sí, podríamos ver esas dos cosas. Si os parece, una cosa que podríamos hacer es eso, abrir un pad colaborativo donde pusiéramos de momento algunas de las cosas que ya tenemos y podáis colaborar y aportar cosas. Y otra cosa importante pues sería programar una segunda asamblea, ¿no? Una segunda reunión, no sé cómo lo veis.
para seguir con esto. Está muy bien como tema de contacto, pero efectivamente pues tenemos que profundizar mucho más. Han salido ya muchísimas cosas que dan pie, porque era realmente eso, ideas que poder desarrollar, y han surgido algunas bien buenas que estudiaremos. No sé si como lo veis, estamos todos muy cargados, ya digo, no sé si mensual, semanal, desde luego yo creo que no. No, o sea, bien. Tampoco siquiera quincenal, yo creo que es que realmente tenemos un problema de tiempo y yo creo que mensual puede estar bien. ¿Parece bien? Le damos fecha ya para el próximo jueves también, del próximo. ¿Quién tiene por ahí? El mismo jueves mes, Dentro de un mes. Sí. Dentro de un mes pues sería pues el próximo jueves, el jueves de mediados de febrero. 21, 28. ¿Cuál es? El 21 o 28. El 21 es el 29. Mejor el 21. El día de los enamorados no. Sí, 21 es el tercer jueves. Pero perdonad, ¿el paz para qué va a ser? No, primero yo creo que deberíamos volcar. Ya hemos trabajado, tú ya tenías unas leyes ahí buscadas, pues deberíamos por lo menos volcar toda la información que tenemos en un mismo documento, poderlo estructurar por temas y empezar a, pues no lo sé, igual desde otros barrios ven estas brechas, también se puede intentar llevar a la APM. Se puede intentar llevar a la APM, a lo mejor estas brechas que hay del Consejo de Sanidad, ¿no? Pues pueden empezar a usarlo y toda esta información tenerla en un único punto, en un único sitio y empezar a usarla. Luego más también las propuestas, intentar quedar el próximo día, hemos dicho el 21, y luego también pues si desde análisis y desde Muévelo Público también están trabajando en este tema, pues intentar ver el trabajo que están haciendo y a lo mejor la próxima convocatoria también, o sea, si no la del 21, la siguiente a lo mejor puede ser común también, ya que también están trabajando. Sí, y bueno, no sé. Sí, no, yo quiero decir que no se lo tome nadie como una obligación ni nada parecido. Esto no es un grupo nuevo tampoco, nosotros tenemos todo nuestro grupo de trabajo, ya lo hemos dicho, esto es un grupo transversal para las cosas. Si tenemos algo que aportar, algo que decir, pues se hace, se viene, se hace, pero que no es una obligación. Nosotros en corto plazo sí vamos a seguir, que nos reunimos los martes aquí también, bueno, en la otra más arriba, sí vamos a seguir con ese tema, por supuesto, porque bueno, nos hemos atribuido esa iniciativa de hacer este trabajo común para luego que lo hagan todas las demás asambleas. Si vamos a seguir todos los martes, seguiremos con ello, pero vamos, que no hay ninguna obligación. Si se tiene que aportar, si se ve que va bien, si se ve que va mal, se puede colaborar por el PAD, como lo veamos. O sea, la cosa es que aportemos y que entre todos podamos hacer lo que no son trabajos solo de corto plazo, porque ya digo que es que, aparte que no estamos del todo legitimados, por supuesto, porque tampoco podemos, porque es que es un trabajo grande y gente que no tenemos todas las ideas, no tenemos todo lo que has dicho de sanidad, por ejemplo, abre lo de educación también, cada cosa que se dice nos abre muchísimo el campo y cambia mucho la forma de verlo. Bueno, yo llevo trabajando en el sector hospitalario muchos años, no como funcionaria ni como médico, sino como distribuidor hospitalario. Llevo, bueno, pues, desde pequeñita en los almacenes y en los espacios de compras, ¿no? Y desde luego hemos trabajado para lo público y para lo privado. Y desde luego siempre hemos pensado qué mecanismos de control para que no se despilfarraran los recursos. Porque igual que yo tengo respeto al funcionario, pero el funcionario que es leal y el que mira por lo público. Lo que no apruebo es que pues desde dentro de los hospitales se han podido malversación de recursos. Por ejemplo, bueno, por eso hay que trabajarlo muy detenidamente porque, por ejemplo, en lo público tú puedes dar un distribuidor puedes dar 3 ofertas, esas 3 para ofertar un producto y siempre están obligados a mirar 3 ofertas, ¿no? Pues muchas veces se la han podido saltar. O, por ejemplo, un concurso público, nosotros vamos a concursos públicos que van a un año,
que tenemos que comprar una mercancía que nos la van a pagar más de 180 días o 2 años, y que ahí lo mismo, baraja la calidad del producto, el precio del producto, y al final también ese consejo de personas son los que deciden a quién le ceden el concurso, ¿no? Pues hay hospitales y funcionarios maravillosos, y hay otros hospitales y funcionarios en los que han podido tener amiguismos y haber dicho, bueno, pues esto para mi colega porque después me van a dar un viaje a no sé dónde. Entonces, ¿cómo podemos concienciar a la ciudadanía, a los funcionarios, a todo el mundo, que lo público es nuestro y que no y que hay que cuidarlo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los hospitales han cortado suministro. O sea, lo que era antes un derroche, ahora me dicen, esto ya se está acabando el presupuesto, pues ya no se pide más. Entonces creo que hay que buscar un balance, ¿no? Yo creo que el control, tanto de los de arriba como los de abajo y cualquiera, ¿no? Eso por un lado. Después, por otra parte, estoy preocupada también de los contratos con multinacionales que tienen los grandes hospitales públicos. Son maquinarias que son muy costosas. Hace poco pues vi la noticia, por ejemplo, que Roche quería cortar en el sur de Andalucía, por Andalucía, el suministro de los medicamentos porque había deuda. Entonces, como subastas, como nuestros hospitales, grandes hospitales que son un ejemplo de Europa y del mundo entero, están endeudados por esas multinacionales. Habría a lo mejor que pensar una negociación de esos contratos para no acabar en esos agujeros negros, ¿no? Yo creo que un poco se podría sanear. Y también, ya por último punto, lo que son las alternativas. Yo hago exportación en el mercado hospitalario también en Europa, y mis compañeros en Portugal y Grecia, con los que he hecho muchos negocios, ya no pueden vender a la seguridad social. Y por ejemplo, mi compañero griego, el sistema público le debe, o sea, lo que le debe el sistema público se lo va a pagar en el 2040 solo un 10%. Por lo tanto, mi compañero griego está arruinado, ha dejado de trabajar con la seguridad social, y lo que me dice, me entretengo con mis niños para no pensar. Eso pasa en Grecia y ha pasado en Portugal. En Portugal tampoco han dejado porque no pagan. Entonces, lo que quiero poner aquí en esta asamblea, y si nos quitan todo, ¿por qué no pensamos en alternativas? En alternativas de gestión, lo que decís vosotros, ciudadana, de lo público, de lo común, por los ciudadanos. Y no dejar, bueno, porque no nos van a lo mejor nos cortan demasiadas cosas, y yo creo que tenemos que estar preparados. Gracias. La próxima asamblea. El 21 igual, a las 7:30. El 21 de febrero. Vale, gracias.